Muy buenos días amigos, gracias por acompañarnos a este estudio del capítulo 12 del libro de Levítico. Pues bueno, como ustedes se darán cuenta, estamos grabando los estudios. Tenemos ahorita la necesidad de hacerlo de esta manera y bueno, esperemos que pues bueno, sea un tiempo de bendición para ustedes como para mí. Y bueno, ustedes se estarán dando cuenta que estamos entrando a una faceta distinta de la Torá en relación a todo el sistema sacrificial, y en este caso pues ya desde el capítulo anterior empezamos a ver el tema de la inmundicia, sobre todo cuando el Señor habla de los animales que son inmundos, aquellos que son limpios, que son puros en relación a la dieta alimentaria. Así es de que pues resulta interesante que en este capítulo, aunque es muy pequeño, el capítulo solamente tiene 8 versículos, es un estudio pequeño, sin embargo muy interesante, por supuesto muy importante porque habla de la mujer, del tema de los tiempos por los que la ley la considera inmunda, pero vamos a ver en qué sentido debemos entender esto, sobre todo hoy en día que no tenemos ya el sistema sacrificial en activo, en el sentido de que, pues bueno, no los aspectos rituales ya no podríamos nosotros considerarlos vigentes por causa de que no existe el templo. Entonces, en este capítulo vamos a analizar los mandamientos acerca de los alineamientos de todo lo que el Señor especifica en relación a por qué consideró el Señor en un momento dado que la mujer debía ser apartada. Así es de que bueno, este es el tema de la impureza en relación a la naturaleza. No se está hablando de algo que sea impropio, es algo propio de la naturaleza, tanto de la mujer como de los hombres, pero en este caso específico, vamos a hablar de la mujer. Y bueno, el contexto en el que tenemos que entender este capítulo es en el sentido de que el Señor creó al hombre y a la mujer para que desde su creación ambos contribuyeran en la procreación natural de la humanidad. Y en este proceso el hombre ha recibido la instrucción para comprender que solo el haber nacido pues no es causa suficiente para cumplir el propósito en este mundo, sino que es necesario que las personas asuman el rol divino a través de la conciencia de su condición, y esto respecto a determinadas situaciones específicas de su propia vida, como el caso de la mujer, por ejemplo, que da luz, ¿no? Da luz a un hijo y sus consecuencias que implican de alguna manera la necesidad de purificación desde el punto de vista natural, ¿sí? Como desde el punto de vista ritual. Son dos aspectos que en este capítulo se contemplan. Aunque el tema que mayor se contempla, pues bueno, es el aspecto ritual. Pero nosotros debemos entenderlo de la misma manera en que hemos estado entendiendo toda la Torah en el contexto actual acerca de nuestra vida de observancia. ¿En qué sentido debemos entender este aspecto de la purificación o el tiempo de la impureza de la mujer? Porque este segundo aspecto, el aspecto ritual, en su momento, pues tuvo una implicación directa con el tabernáculo y después en el templo. En esas condiciones, la labor de los padres, que nosotros tenemos, pues de alguna manera es un privilegio muy grande cuando nosotros cumplimos el mandamiento de instruir a los hijos acerca de la manera en que pueden llegar a tener comunión con el Padre, porque es el creador de todos nosotros. Y esta comunión pues debe darse a través de un proceso de purificación constante en el espíritu. Entonces, toda esta enseñanza didáctica que vemos en el Levítico,
pues por supuesto que nos ayuda mucho a entender cómo es que a partir de la venida de Yeshua y su obra de redención nos permite, sí, acercarnos, tener acceso directo al Padre, pero a través de Él. Y si es a través de Él, es cumpliendo sus mandamientos, como lo escribió el apóstol Juan cuando dijo al Señor: si me amáis, cumplan mis mandamientos. Y sus mandamientos no son otros más que la palabra del Padre. Y bueno, dice el versículo 1 de Levítico 12: habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Y aquí habla de la palabra inmunda, 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y aquí se habla de otra palabra, otro concepto: menstruación. Estos dos conceptos son distintos, inmundicia y menstruación, porque la concepción en un momento dado, por un lado, tiene que ver con el momento en que el óvulo de la mujer es fecundado por la semilla del hombre. Y a partir de ahí el proceso de gestación determina si el bebé será varón o mujer, momento en que la mujer da a luz. Entonces son dos tiempos distintos. Y vamos a ver más adelantito el tema de los conceptos acerca de la inmundicia y el tema de la menstruación. Vamos a ver que es muy interesante porque en sí mismo el concepto implica la necesidad de que la mujer tenga un tiempo de apartamiento, un tiempo de, de reposo, quizás por supuesto también, pero porque pues, estamos hablando de dar a luz. No es cualquier cosa, es un trabajo impresionante el de la mujer. La impureza que viene como consecuencia de la concepción y el nacimiento de un bebé no tiene que ver con el instinto natural, perdón, tiene que ver con el instinto natural sexual, o sea, no tiene que ver con algo que no sea natural en sí. ¿Y por qué hablo de este tema? Vamos a hablar de ese tema acerca del aspecto sexual, porque no es correcto que de repente se piense que por el tema de la inmundicia, ¿sí? Por el concepto en sí mismo, se piensa o se llega a pensar que el aspecto sexual pues es un pecado o que hay maldad en ello. Recordemos que Dios ha puesto este instinto natural tanto en el hombre como en la mujer. Sin embargo, es necesario aclarar que siempre que esto sea dentro del pacto matrimonial será puro, será santo. Pero no es el caso cuando la pareja mantiene una relación de fornicación, por ejemplo. Es decir, ¿qué es la fornicación? Las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Dios dio el matrimonio para disfrutarlo, porque es una bendición cuando obramos dentro de las leyes que Él ha establecido. Y uno de los propósitos del matrimonio es precisamente tener hijos, por supuesto. Si es que el nacimiento de un bebé es legítimo, ¿sí? Eh, y bueno, ¿y por qué hablo de un bebé legítimo? Porque un bebé ilegítimo es contraído fuera del matrimonio, fuera del aspecto legal, tanto civilmente como dentro de las leyes de Dios. Esto no tiene diferencia en todos los sentidos. El matrimonio marca toda la diferencia y legitima todas las consecuencias por la misma razón. Así es de que pues el nacimiento de un bebé legítimo no puede ser en sí mismo causa de una impureza que derive de algo ilegal, de algo ilegítimo. Eh, Proverbios 5, verso 15 al 19 dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo, y se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sea para ti solo, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias
te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿De qué está hablando el proverbio? Claramente está hablando de una relación sexual que es pura, que es limpia, porque es santificada a través del matrimonio. Y estamos hablando de este tema porque desde luego tiene relación. Un bebé, el nacimiento de un bebé, eh, correctamente hablando, tiene que derivar de una relación en pacto. Así, tanto en el pacto entre los consortes, hombre y mujer, como aquellos que en un momento dado están bajo el gobierno del Señor. Ahora bien, ¿qué pasa con las personas? Si tú te preguntas, ¿qué pasa con aquellas personas que aún no se encuentran en pacto? Bueno, el Señor eh, estableció leyes y las leyes son civiles en un momento dado también. Y mientras tú te encuentres cumpliendo con las leyes civiles y en ese sentido, estando casado civilmente hablando, no pasa nada, estás cumpliendo, estás haciendo lo correcto. En otras ocasiones la gente se pregunta, ¿qué pasa si no me he casado bajo la jupa? Bueno, la jupa es un aspecto tradicional, es un aspecto ritual, que no es un mandamiento. Es algo, es un detalle muy bonito, hermoso, pues claro que sí, por supuesto, no hay prohibición para hacerlo, pero hay que aprender a separar las cosas. El matrimonio civil es lo que legitima la relación y en consecuencia todo lo que del matrimonio deriva. Cuando no hay un matrimonio civil y en consecuencia vive la pareja como si estuvieran casadas, pero sin ser casados, ahí está el problema. Ahí hay el problema porque no están acatando ni las leyes civiles ni las leyes del Señor. Entonces sí hay que entender este aspecto. Así es que, en base a la propia escritura, vemos que el Señor estableció la relación sexual dentro del matrimonio como algo sano y para disfrutar, y no solo para tener hijos, eso es importante también. Así es que, porque hay personas que dicen, bueno, es que pues ya tuve hijos, ya, o sea, el débito sexual se acabó o no tiene que existir. Eso es un error, eso es un error. La propia escritura te ilustra al respecto. Hay bastantes pasajes, el Cantar de los Cantares, los Salmos, Proverbios, como lo acabamos de ver, en fin, hay muchos textos bíblicos que te hablan de lo importante que es que te recrees en la intimidad con tu esposa, con tu esposo. Así es de que hay que aprender a entender esto que el Señor nos ha dado con gozo, por supuesto, con responsabilidad, con mucho respeto, pero también, por supuesto, hay que gozarlo. Claro, no hay nada de malo en ello. Así es que en la naturaleza misma del matrimonio y sus implicaciones naturales no deriva alguna supuesta causa de impureza cuando la mujer da a luz. Y esa es la consecuencia, ¿no? De procrear cualquier relación de matrimonio. De manera que en el tema de la impureza de la mujer después de haber dado a luz, así como el tiempo de su menstruación, tiene que ver con una impureza ritual, pero también con una impureza por contaminación natural. Porque al hablar de menstruación hablamos de tejido muerto, que este tejido muerto debe ser expulsado por el cuerpo de la mujer, lo cual por supuesto que implica contaminación, una contaminación tal y como de hecho así lo describe el propio concepto en hebreo de la palabra inmundicia, por eso les mencionaba hace ratito y se hincapié en la palabra inmundicia, que es la palabra tamé en el hebreo y que significa literalmente contaminado. Así es de que, bueno, por otro lado, entonces vemos que la palabra hebrea menstruación es la palabra daba. Es una palabra distinta que se traduce como estar enferma. Esto significa que el estado de contaminación temporal que tiene una mujer por causa de su menstruación temporalmente le enferma a ella. No se va a sentir bien. Y esto es natural y hay que comprender esto.
no se encuentra apta para tener una actividad normal inclusive. Y en el tiempo del sistema sacrificial, pues en estas condiciones la mujer no podía ir al tabernáculo o al templo, sino hasta después de determinados días para llevar a cabo la ofrenda correspondiente, que vamos a ver un poquito más adelante. Por otro lado, pues dice el mandamiento que la mujer que daba a luz un varón queda en estado o quedaba en estado de impureza, queda en estado de impureza y aquí vamos a hablar en presente también, porque estos aspectos, como ya lo mencionamos, no solamente tienen una implicación ritual, sino tiene una implicación natural en la vida cotidiana de las mujeres. Eso es muy importante, ¿eh? Es muy, muy importante. Así es de que esta impureza durante los primeros 7 días después del parto tenía que ser observada y tiene que ser observada. Pero fíjense bien que vamos a hablar de dos periodos. Primero se habla de 7 días y después se habla de 33 días. Fíjense. Vamos a, vamos a leer nuevamente. El versículo dice verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Primero se refiere a 7 días en el tema de su inmundicia. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y más adelantito, la misma escritura va a hablar de un tiempo mayor, es decir, de 33 días por los que se tiene que estar purificando la mujer. Así es de que pues, resulta muy interesante. Hay un aspecto en este tema en que la tradición judía enseña que al final de estos 7 días la mujer debe sumergirse en una mikveh, ya te acuerdas, donde normalmente se hace la tevilá para purificarse. Y enseguida puede unirse con su marido sin ningún problema. En este tema, en este punto, hay una diferencia en otras corrientes judías, como en el caso de los saduceos y los caraítas, que no coinciden en este tema, porque ellos interpretan y enseñan que en realidad la mujer no debería unirse a su marido, sino hasta después de los 33 días. Es decir, después de los 7 más 33, es decir, 40 días, después del parto. Y esto vamos a ver que tiene cierta lógica, hablando no solamente de la salud, incluso del descanso, del reposo que debería de tener la mujer, sino incluso en el aspecto de higiene. Vamos a ver este tema también. Así es de que, pues bueno, y continuamos ahí en el verso 3, dice, y al octavo día se circuncidará al niño. Y aquí de repente mete el Señor el tema de la circuncisión del niño en caso de ser varón. Y esto, por supuesto, que el Señor no podía dejarlo desconectado del parto porque es de inmediato, es al octavo día. Tal cual el Señor le dio el mandamiento a Abraham en Génesis capítulo 17. La consecuencia del nacimiento entonces de un varón era sellar el pacto en la carne establecido por el Eterno, lo que implica, por supuesto, pues una gran responsabilidad de los padres en cuanto a la instrucción de ese niño, en quien debía enseñar a que la circuncisión tenía que hacerla efectiva en su vida de obediencia y sometimiento al gobierno del Señor, tal cual el apóstol Pablo enseñó y previno para que no caigamos en el error de que en un momento dado la circuncisión venga a ser incircuncisión por causa de no dar testimonio de obediencia y fidelidad a la ley del Señor, a la ley de Moisés. Pues bueno, y en el mandamiento lo cumplió Yeshua, lo cumplió su mamá, con lo cual vemos que el Señor efectivamente vino a cumplir la ley de los profetas. Y en este caso, pues al tener 8 días de nacido, quien cumple el mandamiento tal cual, pues son sus papás, María y José.
Lucas capítulo 2, versículos 21 al 24 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, hablando de Yeshua, le pusieron por nombre Yeshua, que significa salvación, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Fíjense bien, dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. ¿Ok? Y dice, continúa, dice, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor, como primogénito, dedicado al Señor. Esta era la condición de Yeshua. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Así es. Se dice que biológicamente hablando, el 8º día es el ideal para la circuncisión porque al parecer se dice que es el día en que la coagulación de la sangre en los bebés es más eficaz que en ningún otro momento de su vida. Bueno, yo no soy médico, pero seguramente el Señor con su sabiduría, por supuesto que estableció un día exacto en el cual debía ser circuncidado todo varón después de haber nacido. Por otro lado, la escritura habla de que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, lo cual es una referencia a María y a José, como leímos, no tiene que ver con el niño, ¿ok? Son dos cosas distintas. Verso 4 de Levítico 12 dice, más ella permanecerá 33 días, y aquí está el segundo término. Pero aquí dice, purificándose de su sangre. Y aquí estamos hablando de algo natural. Dice, ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. ¿Qué significa esto? Este aspecto del sangrado implicaba una consecuencia en el aspecto ritual. ¿Por qué? Porque por causa de este sangrado, que aunque fuese de forma natural, pues no le permitía a la mujer tocar cosas santas o incluso ir al santuario. No podía ir al santuario. ¿Ok? Dice, ajá, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación, hasta después. Hasta después. Y bueno, si ponemos atención al contexto del versículo 4, se habla de un impedimento para acudir al santuario o tocar cualquier cosa santa por causa de la purificación durante un lapso de 33 días. Esto es importante. Si hablamos de que el tema del fluido de la mujer después del parto tiene que ver con sangre como consecuencia natural, en el tema de obstetricia, yo no soy médico, pero bueno, investigué algo del tema. A esta hemorragia natural se le conoce como loquios del posparto. Se trata de un proceso fisiológico natural en el que el organismo elimina los restos del revestimiento uterino que se han formado durante el embarazo. Así que estos restos placentarios como moco cervical, las secreciones producidas al cicatrizar la herida que deja la placenta después de ser expulsada. Fíjate qué sabio es el cuerpo de la mujer que en el proceso de todos estos días está llevando a cabo su propia purificación natural. Entonces no estamos hablando, fíjate, no estamos hablando solamente de una purificación ritual, un tiempo de purificación ritual, no, sino además que estamos hablando de una purificación natural misma del cuerpo que Dios creó en la mujer, con toda la sabiduría para mantener sana a la mujer. Así es que al saber que la mujer después del parto puede continuar con fluido hasta incluso por 6 semanas en ocasiones, es claro que esto implica no solo una impureza ritual, sino también una contaminación física de la cual
se tiene que limpiar la mujer y que mientras esto esté en proceso, pues impide que la mujer se una a su marido, lógicamente, después de los 7 días. Si estarás de acuerdo en que no puede unirse a su marido, estamos hablando de una relación sexual después de los 7 días, no podría ser así. ¿Sí? Tendría que esperarse todo este tiempo, incluso hasta más si fuera necesario. En las personas de antes llamaban a este proceso también, me parece que le llamaban de cuarentena de la mujer después del parto. Fíjense cómo es que esta enseñanza pues es antiquísima y los abuelos y los padres la sabían. Entonces no dejaban que la mujer anduviera para allá y para acá, tenía que estar reposando, incluso hasta la vendaban de su vientre, como si estuviera literalmente enferma, tal cual dice el concepto en hebreo. Bueno, mi abuelita no sabía hebreo, pero sí sabía cuidar mucho a las tías y a mi mamá. Así es de que imagínense. Por otro lado, en el aspecto ritual, durante estos 33 días la madre no debía acudir al santuario ni participar en ninguna ceremonia religiosa y tampoco podía comer de las ofrendas. Recordarán ustedes que había ofrendas con las cuales el sacerdote comía y también aquellos que llevaban ofrenda. No, en este caso la mujer no podía comer eso. Estamos hablando de un aspecto netamente ritual, ¿ok? En total, pues eran 40 días en caso de que la mujer hubiese dado a luz un varón, en que permanecía purificándose. Los primeros 7 días eran considerada impura y los otros 33 días permanecía purificándose de su sangre. Y dice el verso 5, y si diera a luz hija, y aquí ya es otra hipótesis, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 76 días estará purificándose de su sangre. Wow, imagínate cuánto tiempo estamos hablando de bastante tiempo, el doble literalmente, en uno y en otro, es decir, en el tiempo de que permanecía inmunda, considerada inmunda, y en el tiempo de su purificación de su sangre. Este es uno de los mandamientos en los que a muchas personas les causa un poco de dificultad para aceptar con simpleza, por la diferencia, porque la Torah hace una gran diferencia acerca del tiempo en que la mujer se consideraba inmunda y el tiempo de su purificación, que en ambos casos era el doble del tiempo establecido para cuando daba a luz un varón. En verdad que en muchos casos, pues Dios ha hecho una diferencia entre hombre y mujer. Y a muchas mujeres les brinca la duda, ¿no? Y es lógico, es normal. A pesar de que hoy en día el mundo ha tratado a toda costa, incluso de eliminar las diferencias naturales que Dios estableció entre hombre y mujer, el Señor, por alguna razón de sabiduría divina, pues estableció estas grandes diferencias. Y bueno, en este caso, aunque la Torah no especifica la razón de esta diferencia, porque realmente no es clara la escritura, no dice por qué, por supuesto que no se trata de hacer menos a la mujer o algo por el estilo, no tiene nada que ver con eso en relación al hombre. Lo cierto es que todos los mandamientos han sido dados para el bien del hombre. Tenemos que aceptar esta verdad muchas veces incluso sin entender al 100% por qué. Y bueno, de ahí la obediencia, la fidelidad al Señor, el corazón circuncidado. Médicamente hablando, hoy se sabe que los pediatras han mostrado, y vamos a hablar un poquito del tema de por qué razón la separación, ¿no? ¿Por qué razón estos tiempos en un caso y en otro? Eh, Hoy en día los pediatras supuestamente se dice que han demostrado en estudios que después del nacimiento de una niña tiene mayor necesidad psicológica que un niño de permanecer cerca de su mamá. Entonces, bajo esta hipótesis, podríamos considerar que este mandamiento quizás, probablemente fue dado
entre otras razones, para ayudar a la niña a tener un buen desarrollo psicológico y posiblemente también de la madre, por el tiempo que debía permanecer con ella. En el tema de la psicología, respecto al tema de la identidad del niño y de la identidad de la niña, este tema es muy, muy importante, porque ambos tienen la necesidad de afirmar su identidad sexual, como varón y como mujer, respectivamente. Por lo que, tratando de entender estas diferencias de los días de la purificación de la mujer, que es el doble en caso de que haya nacido niña, perdón, en caso después de dar a luz a un niño, pues ¿qué es lo que sucede cuando da a luz a un niño? Necesita a su padre para poder identificarse con él, para poder desarrollarse correctamente. Y la misma necesidad tiene la niña en cuanto a su mamá. Esta identidad es afirmada en el niño por la identidad del padre y en la niña por la identidad de la madre. En este sentido, de acuerdo a los estudios desarrollados por profesionales en esta materia, se dice que un niño que es criado sin padre o que la presencia de la madre, del padre es nula en el hogar, corre el peligro de volverse, de no tener una identidad sexual, es decir, de repente estar rayando en el homosexualismo. Lo mismo sucede con el caso de la niña. Entonces el padre, en el caso respecto al hijo, debe expresar su amor, debe abrazar a su hijo, debe hacerle sentir que ama a su hijo. Porque eso tiene que ver con una emoción, un estado de necesidad emocional del niño. Si un niño no recibe abrazos de su padre, va a tener un vacío en él, por esta necesidad, y que puede incluso llevarle a buscar ese afecto pues en otros hombres, en otros varones, quizás mayores. Entonces así hay que tener mucho cuidado. Y bueno, eh, el caso de la niña pues es la misma situación. De manera que esto que nos indica, hablando del matrimonio, hablando de los hijos, pues el contexto tiene que ver precisamente la necesidad de la presencia tanto del padre como de la madre. No es correcto que de repente diga una mujer, pues quiero desarrollarme como mujer y quiero tener mi hijo o mi hija o lo que sea, y se acabó. Y no, o sea, no se interesan por casarse. La ausencia del papá, a final de cuentas, va a repercutir y la mayor de las ocasiones en forma negativa para los niños. El Señor en su sabiduría, por esa razón, creó al hombre y a la mujer como, como base de la sociedad y con un mandamiento específico: procrear, multiplicarse. El profeta Malaquías, hablando del divorcio por causa de la infidelidad, al decir que Dios aborrece el divorcio, deja ver que el Señor aborrece el divorcio por la consecuencia de que se trata, no importa cuál sea. O sea, en este pasaje, por ejemplo, de Malaquías capítulo 2, versículo 16, el contexto tiene que ver con la infidelidad del varón, ¿sí? Pero llega un momento en que el profeta habla en forma general acerca de aquel que repudia. Cuando habla de la escritura de repudio, tiene que ver con el divorcio. Dice, porque el Señor Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo el Señor de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces es muy importante considerar que la causa para separarse, para divorciarse, pues debe ser una causa que realmente valga la necesidad, que sea necesario, que no haya ninguna otra opción, ninguna otra solución. Cuando es necesario, y la escritura habla bien, de hecho Yeshua mismo,
justificó el divorcio solo por causa de pecado sexual, pero negando por supuesto que sea correcto el divorcio. Se fue cuando le preguntaron los judíos acerca del divorcio, el Señor hizo una referencia incluso hasta el principio, cuando dijo, pero al principio no era. Dice, el divorcio lo dio Moisés, la carta de repudio, pero por el corazón duro del hombre. Pero en un principio no era así, y se va hasta el Génesis, al tiempo de la creación, que al mismo tiempo te conecta con un proceso de restauración que estamos buscando. Lo que estamos buscando es restaurar, regresar al origen, pues tenemos que recordar los principios más básicos. Y era justo lo que hacía Yeshua. Dice, pero en principio no era así, porque hombre y mujer los creó el Señor. Varón y hembra los creó. Una solo, como si fueran uno solo. Entonces aquí hay que cuidar mucho el tema del concepto de egoísmo, ¿no? En el matrimonio hay que tener mucho cuidado, sobre todo por los hijos, que en un momento dado son los que son más afectados. Así es que, en ese sentido, bajo ese contexto, el papel de los papás, ¿cuál es? Reflejar a Dios ante la presencia de la vida de un niño, ante la perspectiva de la vida de un niño. Ok, dice Levítico 12, verso 6, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Si te estás dando cuenta, hasta este momento, ¿hasta qué momento? Hasta que hubiesen cumplido los días de la purificación, no antes. Este es un asunto importante porque, como vemos, a diferencia de los primeros capítulos de Levítico, en este caso la mujer no podía sacrificar al animal, sino que lo tenía que entregar al sacerdote para que el sacerdote hiciera la expiación por ella. La mamá tenía que presentarse en el templo después de un parto, hasta después de todos los días de su purificación. Si había dado a luz un varón, se presentaría ¿a partir de qué día? A partir del día 41 del nacimiento del bebé. Y si había dado a luz una niña, se debía presentar hasta el día 81, hasta el día número 81, no antes, para cumplir con esta ofrenda. De manera que Miriam, entonces la mamá de Yeshua, se presentó hasta después de los 40 días que dio a luz a Yeshua. Y de acuerdo al texto, la que debía purificarse pues era la mamá, no era Yeshua, ¿ok? Por eso habla de ellos, pero dice el texto que hablaba de María y de José. Ahora bien, vemos que en el mandamiento habla de que la mujer debía ofrecer una ofrenda por el pecado, el palomino o tórtola para expiación. Pero, ¿cuál pecado? La pregunta es, ok, si ya vimos todo el contexto, que no tiene que ver con algo malo, que el Dios justificó, que el Señor dio todo el aspecto sexual del matrimonio para que se gozara la pareja, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál pecado? La pregunta es, ¿por qué una ofrenda por el pecado? Hablando de la torta o el palomino. Bueno, esa es una de las cosas que mencionábamos, que la escritura no especifica, y ello es, en su caso, ¿qué es lo que genera? Pues lo que genera cuando la escritura no es clara en ciertos aspectos, genera cierta especulación. Y en su momento, pues en un momento dado sí se puede opinar, pero debemos cuidar mucho de no exagerar y despegarnos mucho del contexto bíblico acerca de opinar acerca de las razones posibles por las cuales el Señor dio este mandamiento. Y en ese sentido, una de las razones de la ofrenda por el pecado que debía ofrecer la mujer
podría ser, ¿sí? Podría ser el tema del pecado original, el pecado que entró al mundo por el juicio que recibió la mujer, de acuerdo a Génesis 3:16, en donde el Señor le advirtió que daría a luz con dolores. Una expresión de este tema lo vemos en la Escritura. Así, por ejemplo, dice, dice el Salmo 51, verso 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Así que esta podría ser una razón por la que la madre tenía que presentar una ofrenda, por causa del pecado original, por causa de aquel juicio que recibió Eva por la desobediencia al mandamiento del Señor. Y bueno, dice el verso 7, y él los ofrecerá delante del Señor. ¿Quién él? El sacerdote, porque no podía hacerlo la mujer. El sacerdote lo ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente, y aquí un mandamiento hermoso, si no tuviera lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Como vemos, en la misericordia del Señor, pues permitió que para el caso de que la madre no tuviera lo suficiente para un cordero en el holocausto, podía ofrecer solo 2 tórtolas o 2 palominos. Y en su caso, pues uno sería para holocausto y el otro para expiación. Y entonces la mujer sería limpia ritualmente hablando. Lo maravilloso de esto es que en el caso de Miriam, cuando fue al templo a ofrecer la ofrenda, solo ofreció 2 aves. Y una probabilidad es porque el cordero estaba siendo consagrado desde ese mismo momento que fue presentado Yeshua, porque él sería en su momento el cordero del holocausto.